En 1891 llegó a México un misionero llamado Eglon Harris. Él era un hombre que vino de Inglaterra, que cruzó el mar Atlántico en un tiempo que tenías que ir en barco por meses y llegó a la costa de Veracruz con su esposa y su hija de 2 años. Llegó a Tehuacán, Puebla, y nadie lo recibió y al contrario lo rechazaron, porque en ese entonces en México se decía que si tenías contacto con un evangélico que perdías su salvación y no la podías recuperar. Entonces era muy común que cuando llegaba un misionero a una ciudad, lo corrían, le aventaban piedras, lo sacaban porque no querían que sus hijos interactuaran con ellos, no querían que sus esposas interactuaran con ellos. Entonces Eglon llegó a Tehuacán, Puebla, y nadie lo recibió y tuvo que dormir en un parque con su esposa y su hija de 2 años. A los pocos meses se enfermó su esposa y falleció, y el pueblo no dejó que él la enterrara en el panteón de la ciudad. Entonces él tuvo que escarbar un hoyo y sepultar a su propia esposa porque no lo querían en esa ciudad. Poco tiempo después de eso se cambió a Orizaba y empezó una imprenta donde tenía una prensa que era como lo que usamos para tortillas, donde se acomodaba cada letra y así hacía los panfletos y los colgaba para que se secaran y los repartía y la gente los rompía. Él vivió en México por 38 años y construyó una pequeña iglesia, pero casi no vio nada de fruto y sufrió, y una hija se murió y él constantemente estuvo enfermo. Él llegó a un México que no había sido evangelizado por amor a nosotros los mexicanos. Y la realidad es que México conoce a Cristo por el esfuerzo de hombres como Eglon Harris, que dieron su vida por nuestro país. Y la realidad es que le debemos a esos hombres el hecho que nosotros conocemos a Jesús. Y el problema que veo en muchos cristianos es que estamos muy felices por haber recibido el evangelio, pero no estamos dispuestos nosotros a dejarlo todo para ir a otro lugar menos privilegiado para compartir a Jesús. No podemos depender de otras naciones para evangelizar nuestras etnias no alcanzadas en nuestro propio país. No podemos creer que podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que hay otras naciones que pudieran escuchar el evangelio si solamente fuéramos y nosotros no vamos. Hay lugares donde los mexicanos pueden ir, donde los europeos y norteamericanos no pueden ir. Hay lugares donde tú y yo podemos hacer una gran diferencia y ser enviados a predicar el evangelio donde otras personas no pueden ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos nuestras vidas y nos creemos pobres. La realidad es que México es un país que tiene mucho que ofrecer a otros países y necesitamos activarnos, necesitamos hacer algo. Para eso existe Horizonte Global. Horizonte Global existe para poder enviar a misioneros a lugares más necesitados, organizando viajes misioneros nacionales e internacionales para cualquier iglesia, no solamente Horizonte Ensenada, haciendo entrenamientos misioneros donde podemos capacitar a la gente para salir, y yendo a iglesias haciendo seminarios acerca de cómo podemos apoyar a los misioneros que enviamos de nuestras propias iglesias. Es tiempo que no solamente recibamos el evangelio, es tiempo que nosotros prediquemos el evangelio en todas las naciones para la gloria de Jesús. Las misiones existen porque hay lugares en el mundo donde Jesús no es adorado y tú y yo podemos hacer una diferencia.